¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Saben ustedes que todos los días desde las 12:30 hasta las 2:30 de la tarde están convocados a esta redacción abierta de Intereconomía. Le voy a pedir, eso sí, a mi compañera Raquel que me quite efectivamente el sonido del pinganillo, porque entonces no me aclaro. Como les digo, desde las 12:30 hasta las 2:30 todos los días en Intereconomía, y además yo se lo agradezco porque esta redacción abierta de la mañana, que lleva funcionando muy poquito tiempo, muy poquitos meses, va cogiendo forma poquito a poco. Cada día somos más los espectadores, y yo se lo agradezco, que enchufan la tele, que encienden la tele y que sintonizan Intereconomía y en particular este programa. Hoy es 17 de mayo de 2019, solo quedan 9 días para las elecciones locales, autonómicas y europeas. Saben ustedes que estamos sumidos en la segunda campaña electoral en menos de un mes. Esto, imagínense, si para ustedes es sufrido y pesado, pues para los periodistas, ¿cómo debe ser? Están viendo imágenes precisamente de esa campaña electoral inacabable, en este caso de Albert Rivera. También ven ustedes a Ignacio Aguado, que es el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid. Venimos durante los últimos días y semanas prestando particular atención a lo que hemos denominado la batalla de Madrid, puesto que será en Madrid, en la capital y en la comunidad autónoma, el lugar en el que muy probablemente se dirimirá cuál es el partido hegemónico en el centro derecha. Si el Partido Popular, en franco y evidente declive, o el partido de Albert Rivera, que saben ustedes que en las últimas elecciones generales obtuvo incluso más votos que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Están viendo a Ángel Gabilondo, el hombre al que todas las encuestas sitúan a la cabeza de los partidos más votados, Isabel Díaz Ayuso. Como les digo, va a ser muy interesante lo que ocurra en la capital de España y en la comunidad autónoma, porque se dirime nada más y nada menos que la hegemonía del centro derecha. Y luego esa hegemonía, como saben ustedes, se trasladará o no al Congreso de los Diputados, porque Albert Rivera, desde el pasado 28 de abril se ha erigido él mismo como líder de la oposición. Él mismo se ha concedido esa naturaleza de líder de la oposición, a pesar de tener menos votos y menos escaños que Pablo Casado. Saben, sin embargo, que la diferencia entre los dos partidos a nivel nacional es de solo 200.000 votos. Es por eso que va a ser muy importante y muy interesante lo que ocurra en Madrid en los próximos días, concretamente el 26 de mayo. Este viernes se alcanza hoy el ecuador de la campaña para estas elecciones europeas, autonómicas y municipales. Hay que decir que el carácter autonómico de estas elecciones solo lo es en 12 de las 7 comunidades autónomas. Hay otras comunidades autónomas, según sus propios estatutos históricas, que operan con un calendario electoral diferente al del resto del país. Además, la semana que viene podremos asistir a algunos debates relacionados con estas elecciones autonómicas en diferentes comunidades autónomas y también en diferentes ayuntamientos. Hablarles también de que ayer se produjo la detención del el viejo líder de la banda terrorista ETA, y están viendo imágenes de Josu Ritikoetxea, Josu Ternera, uno de los miembros más sanguinarios de la banda. Lo están viendo con sus hijos. Llevaba fugado en búsqueda y captura 17 años, y ayer fue localizado gracias a la labor de investigación y de inteligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la ayuda inestimable de la gendarmería francesa. Están viendo imágenes también de otros miembros de la banda terrorista ETA. Este señor, este canalla, este miserable Josu Ternera, fue, como les digo, uno de los miembros más crueles y bestiales de la banda terrorista ETA. En su haber hay decenas de víctimas, entre ellas algunos niños y niñas que murieron en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Este hombre ya está a buen recaudo y será difícil que vuelva a hacer daño a la sociedad española. Vamos a tener hoy un programa muy interesante. Vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de economía con Xavier Orcajo. Vamos a hablar de cómo un medio de comunicación que sigue luciendo prestigio nacional e internacional, hablamos de la BBC. Cualquier periodista, cualquier comunicador sabrá que en su facultad le han explicado que la BBC es el
en fin, el rigor por antonomasia. Bueno, pues hoy nuestro compañero Miguel Gutiérrez Pérez va a descubrirnos que, al menos en lo que respecta a según qué noticias de España, la BBC deja mucho que desear. Sin ir más lejos, ayer, con motivo de la detención de este criminal, de Josu Ternera, la BBC titulaba que se había aprehendido, que se había detenido a un rebelde vasco. Literal. Y no es la primera vez que la prensa anglosajona se refiere a los terroristas de ETA como rebeldes o como disidentes. Jamás en la prensa española se habló de los terroristas del IRA como rebeldes irlandeses. Sin embargo, sí que se ha hablado, y es lo habitual, que medios, no hablo de medios amarillistas, que se les supondría su vocación provocadora, sino de medios de supuesto prestigio que se refieren a las cosas que ocurren en España de una manera un tanto distorsionada. Y vamos a hablar también con Javier Torres, porque la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid sigue dando noticias en cuanto a lo relativo a su campaña electoral, y las conoceremos todas ellas con nuestro compañero Javier Torres. Y ahora sí, quiero pasar a presentarles a mis dos invitados de esta primera hora, de esta primera parte de nuestra singladura diaria. Uno de ellos es perfectamente identificable, aunque difícilmente reconocible. Estamos hablando de un tío blanco hetero. ¿Qué tal, Sergio? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muy Muchas buenos gracias días. por invitarnos. La otra de ella es la otra de nuestros invitados es Leire Kial. Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Si se fijan, he presentado en primer lugar al hombre y en segundo lugar a la mujer. Estoy haciendo un ejercicio de corrección política. Quizá lo contrario hubiera sido algo calificado incluso como un micromachismo. Yo, para curarme en salud, prefiero presentar ya al hombre antes que a la mujer, aunque es una cosa muy diferente a la que a mí me han enseñado toda la vida. ¿Por qué están aquí estas dos personas valientes en la redacción abierta? Bueno, pues porque han escrito a la limón un libro que se llama Prohibir la manzana y encontrar la serpiente. Ya solo el título es muy evocador. Como les digo, es un libro que pretende ser una aproximación crítica al feminismo de cuarta generación. Como les digo, está escrito a la limón por Leire y por un tío blanco hetero. Leire es antropóloga, es sexóloga, y un tío blanco hetero es sencillamente uno de los fenómenos más importantes del YouTube español. Saben ustedes esa macro red social que es YouTube, y que YouTube nos provee a los periodistas, a los comunicadores, incluso a la sociedad, de nuevos talentos que sin la existencia de estas redes sociales seguramente pasarían desapercibidos. Voy a dejar, Raquel, aquí el libro para que puedas echarle un vistazo y que los espectadores conozcan bien su portada, porque es muy bonita. Está editado por Deusto, del Grupo Planeta. Y vamos ya, sin más dilación, a hablar un poco de este libro, que, como ustedes habrán sospechado, es un libro que acaba de salir hace muy poquito. En primer lugar, y ahora sí, empiezo por ti, Leire. ¿Por qué este libro? Antes de que me habléis del contenido, quiero que me habléis de cómo, cuándo y de qué manera surge la idea de escribir un libro. ¿Ya os conocíais, no os conocíais? ¿Es un café, es una comida? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros manteníamos relación, nos conocimos a través de las redes sociales, precisamente en un debate sobre feminismo, y desde ahí pues entablamos relación y empezamos a intercambiar un montón de contenido, a hablar entre nosotros, a contrastar un poco lo que veíamos que estaba por ahí circulando y lo que nosotros pensábamos. Luego hicimos un blog, después UTVH hizo su canal, empezaron primero... ¿Os conocíais incluso antes de que Sergio explotara mediáticamente? Sí, fue justo antes. De hecho, fue un proceso. Primero hablábamos, debatíamos, luego unos pocos días estuvo un blog funcionando. El UTVH en un momento dado decidió montar el canal. Ya se veía desde el principio que eso iba a ser algo importante, porque ya muy poco tiempo ya había muchas visualizaciones, y a los pocos meses eso ya era un fenómeno. Y a raíz de una entrevista que le hicieron en El Mundo, se pusieron en contacto con él varias editoriales. Él a mí me había hablado muchas veces de que yo escribiese un libro, tal, y yo no lo veía claro, y él aprovechó esa situación un poco para presionarme. Oye, que ahora tengo visibilidad, que ahora nos iba a ir bien si escribimos un libro, ¿no? Sí, es como, este es el momento, ahora hay que hacerlo, y me convenció, y ahí está el libro.
Sergio, desde que tuvisteis la idea, tuvisteis ya la certidumbre de que esto se iba a llevar a cabo, hasta que el libro queda publicado, ¿cuánto tiempo pasa? Y háblame un poco del proceso. Pues prácticamente yo me reúno con Roger, que era nuestro editor en Deusto, no sé si era en julio o en septiembre, creo que era finales de verano. Y... Roger Domingo, ¿no? Roger Domingo, que también siempre está por las televisiones. Sí. Pero pues nos comentó que básicamente él quería que el libro saliese ahora para la Feria del Libro y tal, y entonces el proceso fue desde, pues eso, prácticamente desde septiembre hasta enero, febrero que entregamos el texto. Y bueno, pues ha sido un proceso que mientras nosotros estábamos haciendo los vídeos, ella aparte pues tiene su ocupación, ella tiene 2 empresas, pues hemos sacado tiempo casi de debajo de las piedras para intentar conciliar un poco las dos posturas e intentar dar pues una aproximación crítica a estas olas de feminismo que estamos viviendo, y sobre todo una aproximación que intentase ser conciliadora contra los que ahora parece que buscan esta guerra entre los sexos, ¿no? Entonces por eso nos parecía importante, a mí por lo menos también me parece importante, el dar esas dos visiones, tanto la femenina como la masculina, y la femenina dada en clave feminista, porque Leire Guía sí que se considera feminista. Entonces esa contraposición me parecía muy interesante y me parecía que era algo que ahora mismo se podía apreciar teniendo en cuenta el discurso cultural dominante que existe. Leire, para los espectadores que no sean demasiado duchos en esto del feminismo, haz un somerísimo repaso de en qué consiste estas olas del feminismo y por qué estamos en la cuarta. Vale, bueno, la primera fue la de las sufragistas, las que tuvo su parte, como que conocemos todos, que tiene que ver con conquistar el derecho al sufragio. También se daban... ¿Año más o menos? ¿O años? Bueno, finales del siglo XIX. Sí, exactamente. Hubo una segunda ola que tiene que ver con la aparición del feminismo de la igualdad, con Simone de Beauvoir en Francia. Ahí se dan una serie de debates sobre los condicionantes sociales que impiden a las mujeres conquistar el espacio público y vivir una experiencia de libertad o de autonomía similar a la de los hombres. Aparece una reacción a ese feminismo, que es el feminismo de la diferencia, que va a pensar que la libertad femenina no puede ser medida como la libertad masculina. Entonces empiezan otro tipo de reivindicaciones, como la maternidad, pensar la maternidad en unas claves diferentes a como las pensaban las de la igualdad, vivir la maternidad como una expresión de libertad femenina. Aparecen una serie de debates muy interesantes, sobre todo sobre la maternidad. Y en los 90 aparece esta última ola, que aparece en Estados Unidos, que tiene que ver con pensar el orden de género como la causa de los males de las mujeres, pero no de las mujeres, porque a la vez también piensa que la categoría de mujer hay que tirarla abajo. Hay que derribarla, ¿no? Entonces, en realidad es un feminismo contra la propia idea de cultura, ¿no? Que es algo imposible de llevar a la práctica social, pero que permite pues esta tensión que hace que las feministas ocupen muchos espacios institucionales, precisamente por la inviabilidad de esa causa, ¿no? Entonces, eso empieza en los 90 en Estados Unidos, llega aquí a España al poco tiempo y se empieza a dar este tipo de debates como tan extravagantes a veces, que es lo que estamos viviendo como feminismo, pero que no es el único feminismo, ni es todo el feminismo, sino que dentro del feminismo... Pero es el hegemónico. Ahora mismo sí. ¿Dónde, en ese proceso cronológico, dónde a tu juicio se produce el punto, la deriva locoide? ¿Dónde se empieza a degenerar? En los 90. Con esta cuarta. Al inicio oleada. Es interesante, sí, porque plantea algunas cuestiones sobre el género muy interesantes, pero hay un momento en el que dan un paso más, que es esta idea de imponer a la sociedad entrar en ese juego, ¿no? Porque una cosa es las reflexiones o las disertaciones intelectuales que se pueden hacer sobre la sexualidad y sobre el género, y otra cosa es aplicar lo que son disertaciones a la práctica social e imponerlas, ¿no? Y obligar a las personas a vivir el género o la experiencia de cómo son ellos como seres sexuales en unas claves que ellas imponen. Yo creo que este es como el salto imperdonable del feminismo, ¿no? Sergio, ciñéndonos a esta cuarta ola en la que estamos sumidos, a este feminismo que hoy es hegemónico, ¿cuál es, a tu juicio, el objetivo verdadero, no el superficial que nos han hecho creer a todos
que lo que busca este feminismo contemporáneo es la igualdad entre hombres y mujeres. Yo sospecho que tú tienes una idea diferente sobre lo que realmente buscas. ¿Qué pretenden? Hombre, yo creo que todo esto también un poco depende de lo que cada uno entienda por igualdad, ¿no? Porque es un término que se puede usar de forma un poco ambigua tanto por unos como por otros, ¿no? Yo, en este caso, si estamos hablando de una igualdad jurídica, de una igualdad ante la ley, de una igualdad de oportunidades, evidentemente habría debate, claro. Habría muy pocas personas en España que estarían en contra de que las mujeres puedan acceder a esto. Sin embargo, muchas veces da un poco la sensación de que lo que se busca es una igualdad efectiva entre géneros, es decir, que desaparezcan todas las diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, que todas las mujeres y todos los hombres estén representados de la misma forma y cuantitativamente igual en todos los estratos sociales. Y si esto no se ha conseguido, normalmente se achaca a ciertas discriminaciones de género o ciertas discriminaciones heteropatriarcales por parte de los varones que no quieren acceder tanto consciente o inconscientemente a las mujeres a estos determinados puestos. Y entonces, a partir de estas diferencias se justifican pues, unos determinados planes de acciones, ya sea a través de legislaciones, ya sea a través de imposiciones culturales o imposiciones de determinados relatos, y esto es un poco lo que intentamos tirar abajo en este libro, porque muchas veces este relato ha llegado hasta el punto de ser un relato casi incuestionable, un relato que hemos tenido que hacerlo desde medios relativamente independientes, como puede ser YouTube, con una cámara, con una webcam que me costó 90 euros y un micrófono, y ella a través de sus redes sociales, para poder poner en cuestión este relato. Entonces, lo que nosotros ahora mismo estamos buscando es generar un debate e intentar tirar pues todas estas cuestiones ideológicas un poco abajo, o que por lo menos ellas tengan que justificarlas y puedan sobreponerlas a las nuestras. Hay otra teoría muy controvertida en relación a esta pregunta que yo le hacía a Sergio. ¿Qué es lo que pretende de verdad este feminismo de cuarta ola? Una teoría según la cual, y me gustaría que me dierais vuestra opinión, ya digo, es una teoría controvertida que yo no necesariamente comparto. Lo que busca este feminismo es, en tanto que ha hecho explícita un rechazo al hombre, estaría buscando la homosexualidad femenina, promoviendo el lesbianismo, en tanto que los hombres no serían sino una suerte de castigadores perpetuos y sin solución, y lo que funcionaría, y donde la sociedad y el universo se reencontraría a sí mismo con total alegría y felicidad, es las mujeres con las mujeres. Bueno, no es una teoría, o sea, eso ha existido dentro del feminismo, es el lesbianismo político, o sea, el vivir a los hombres heterosexuales como, o sea, es como pensar que las relaciones con hombres siempre están atravesadas por algo así como un privilegio o una condición que a las mujeres nos menosprecia. Entonces, toda relación con un hombre, del tipo que sea, implica estar en una posición de desventaja siempre. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, la solución a esto es la no relación con hombres. Eso se llama el lesbianismo político. O sea, el lesbianismo político es como asumir el lesbianismo como una práctica política, entonces dejar de relacionarte sexualmente con hombres. Eso aparece en Estados Unidos, lo citamos en el libro, algunas pensadoras que son como las que han marcado más ese tipo de feminismo. Monique Witting, con un libro que se llama creo que es el orden heterosexual o el régimen, bueno, un libro sobre la heterosexualidad. Ya el título es bastante, o sea, si alguien está interesado, el título deja ver que van por ahí los títulos. Muy revelador, ¿no?, sí, del contenido. Y este feminismo, que es el feminismo cultural, de alguna manera sí que está presente en algunos mensajes de algunas personas aquí en España, que yo lo identifico claramente, cuáles son las fuentes, o sea, a qué ideología están remitiendo, y no se puede decir que eso no esté. No solo está ese feminismo, hay más, pero eso también existe, sí. Existe, es parte de este feminismo contemporáneo y tiene cierto peso. Está presente en algunas personas que tienen una posición política importante, sí. ¿Compartes esa opinión de que hay parte de vocación homosexual en el rechazo a los hombres y en este feminismo contemporáneo? Ya no tanta vocación, pero esta vocación homosexual yo creo que viene un poco también dada por el hecho de entender esta violencia estructural que por defecto se produce en las parejas heterosexuales, ¿no? Cuando ellas hablan de violencia estructural, se entiende que es como la violencia del que tiene cierta posición de poder o de autoridad contra los que se supone que estarían bajo su mando, y ellas interpretan que cualquier pareja heterosexual, en todas estas parejas heterosexuales, existe por defecto esta relación de poder del hombre sobre la mujer.
Por lo tanto, cuando hablan de violencia estructural, puesto que las parejas se identifican así, cuando hablan, por ejemplo, de violencia de género y hablan de esta violencia estructural, entienden que esa es la única violencia posible en el ámbito de la pareja íntima dentro de dos personas heterosexuales. Entonces, a la hora de derribar este orden, es por eso que muchas feministas sí que apelan a este lesbianismo político, porque entrar en una pareja heterosexual entienden que ya el hecho de per se de esa relación se significa en una relación de desigualdad y una relación de poder del varón sobre la mujer. Es decir, que el lesbianismo no se politiza para lograr un panorama femenino homosexual, es decir, no es la causa, sino la consecuencia. Una mujer perfectamente heterosexual puede desear un panorama lésbico como huida de esa violencia estructural. Exacto, como una práctica política. Esto se aparece en el feminismo anglosajón sobre los 80 y es un foco del feminismo, es una de las ideologías. Hay más, o sea, Curioso. no solo está esto. Yo, por ejemplo, no practico ese tipo de feminismo y no es el único, pero eso está presente y en España hay personas que remiten a esas fuentes y se puede identificar en algunos argumentos o algunos artículos que ha escrito alguna diputada de Podemos, ¿no? Hablando claramente como del coito heterosexual como una forma de violación casi, ¿no? He leído algunos párrafos del libro que me han llamado la atención, como por ejemplo, dice que la normativa sexual es el esqueleto de todas las culturas. A ver, explicarme esto. Porque esto... Claro, en fin. o sea, el orden, digamos que cuando se habla de dispositivo de género o de orden de género, se está hablando del relato cultural, del relato social que se hace sobre la sexualidad. Una cosa es el hecho biológico y otra cosa es cómo se significa ese hecho biológico en la cultura. En antropología se han encontrado diferentes culturas que efectivamente no tienen el mismo sistema de género, el mismo orden, o no dan la explicación que damos nosotros al sexo y no se ordenan de la misma manera los cuerpos, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos que están citados en el libro. Una cosa es eso, que es un hecho, y otra cosa es que porque se hayan encontrado otros dispositivos de género, pensar que podemos vivir sin ningún orden en una especie de anarquía. Es como, por simplificarlo, pensar que porque hablamos muchas lenguas, podemos vivir sin hablar. Es un poco esa lógica. Entonces, hay algo interesante en saber, el que esté interesado en el debate intelectual y tal, en saber lo que subyace al fenómeno del género y tal, que eso, bueno, se puede rescatar de ese momento del feminismo, pero el feminismo ha dado un paso más y para mi impresión, partiendo de un hallazgo que no implica lo que ellas presuponen, han dado un paso que nos hace muy disfuncionales, porque digamos que es como la estructura elemental, o sea, lo que permite la funcionalidad social y entre los sexos, porque el dispositivo de género no solo nos ordena, es que también hace posible que nos relacionemos en esas claves. Entonces, atentar a eso es hacernos muy disfuncionales. De hecho, casi todos los movimientos muy antisistema están a favor de este tipo de teorías porque generan una disfunción importante. Si esto tuviera éxito, si se llevara a la práctica con éxito, ¿supondría el derrumbe de la sociedad? A ver, estamos como predeterminados para relacionarnos en esa clave, entonces yo creo que eso es imposible, ¿no? Pero sí que nos provoca muchos problemas sociales y esos problemas sociales inciden en una calidad, bueno, nos inciden, ¿no? Como sociedad, y yo creo que sí hay un propósito de hacernos disfuncionales a ese nivel. Bueno, ¿saben ustedes que hubo hace, creo que fue un par de años, un autobús muy polémico, tildado por sus detractores como el autobús del odio? Estoy hablando del autobús de Hazte Oír, que lucía un cartel, un eslogan, con algo que rezaba algo que hace 10 años atrás hubiera sido absolutamente obvio, y es que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Esto supuso una ofensa intolerable para ciertos sectores sociales amplios, muy mayoritarios en los partidos de izquierda, molestó incluso a algún partido también de centro. Dice el libro, que ustedes están viendo, que el sexo tiene una base biológica y no solo se trata de una construcción social. Esto es casi como suscribir el texto de aquel autobús de Hazte Oír. Aunque hoy suene muy, en fin, retador, esto es así.
Bueno, Creo que lo quería. en el libro también explico que el instituto más importante a nivel del mundo que ha investigado sobre la realidad de la transexualidad, sobre si existe una determinación biológica, o sea, si la transexualidad es una condición biológica, ha hallado que existen fenotipos cerebrales específicos en las personas transexuales, o sea, diferentes a los de los hombres y las de las mujeres. Y eso es un hallazgo biológico, o sea, eso ya no es debatible, eso ya no está en el orden del debate. Otra cosa es que se deba censurar a la gente de oír por plantear un debate, que yo en eso estoy en desacuerdo completamente. O sea, y lo dije en su momento también por las redes sociales, que no creía que el camino era perseguir a ese autobús, exactamente, sino a lo mejor intentar entrar a un debate, buscar de qué manera podemos entendernos, ¿no? o dar luz al fenómeno. Pero el hallazgo científico dice que existen fenotipos cerebrales específicos en las personas transexuales. Y una de las cosas alrededor de la transexualidad, que creo que también lo tocabas en el libro y era muy interesante en relación a esto, era el hecho de que precisamente la transexualidad lo que hace en determinados casos es reforzar el orden dicotómico que tenemos entre los géneros, es decir, reforzar el concepto de hombre y reforzar el concepto de mujer, porque normalmente lo que busca un transexual es exactamente ser el otro. Es decir, ellos avalan el sistema de géneros que nosotros tenemos, que se podría diferenciar de lo que Leire también hablaba como este activismo transgénero, que consiste en otra cosa, que es precisamente distorsionar estos modelos de género, distorsionar el concepto que tenemos de mujer y distorsionar el concepto que tenemos de hombre, que esto sí es con lo que más nos podríamos enfrentar a lo mejor, si cabe, en el libro. Sí, nosotros no era algo contra los transexuales en sí, sino como ese activismo deliberado que intenta socavar los significados de género utilizando la realidad del transgénero, que es un activismo que tiene que ver con posicionarse corporalmente en un género intermedio y como devolver ese mensaje a la sociedad, ¿no? Leire, ¿cuántos géneros hay? Ahora mismo en España hay 2 géneros. A nivel legal, pero ¿cuántos géneros existen? Dependiendo de la... O sea, hay diferentes hallazgos etnográficos, está explicado en el libro, se han encontrado 3, depende de la cultura. Géneros. Otra cosa es el dimorfismo, o sea, que la biología dice que 2. Exactamente, hay 2 tipos de cuerpo genéticamente, XX, XY, pero el sexo tiene muchas capas, es más que la condición genética. Es decir, que no necesariamente un niño, un cuerpo con pene pertenece a un hombre, ¿me quieres decir? ¿Podría ser un cuerpo con pene que fuera una mujer? Hombre, la transexualidad en principio, más que eso, es que es un cuerpo de hombre con un fenotipo cerebral que se acerca más al de las mujeres, y eso está ya encontrado. Se sabe además que áreas cerebrales son diferentes en las mujeres transexuales que nacen con un cuerpo masculino. Entonces ahí hay una modalidad sexual que tiene que ver con un fenotipo que corporalmente responde al de hombre y que a nivel cerebral las regiones del cerebro que están relacionadas con la identidad de género son diferentes. Eso es una modalidad sexual que no es un hombre ni una mujer, o sea... Sí, pero en cualquier caso estaríamos hablando de casos extraordinariamente son minoritarios. Exactamente. Y sin embargo de estos casos se ha hecho bandera y se ha desplegado una ideología. Da un poco la sensación de que se ha un poco secuestrado el transexualismo y ya no te digo la tragedia, pero la seriedad que hay en relación a esos casos y lo profundamente doloroso que puede ser para las personas transexuales su condición, parece un poco como que se ha secuestrado en favor de una determinada causa política y se ha mezclado un poco todo y se han creado malentendidos alrededor de esto, que lo que buscan precisamente es pues tirar abajo este dispositivo de género y distorsionar un poco la visión que nosotros tenemos del concepto de hombre y del concepto de mujer. Yo hablo en el libro precisamente de una de las cosas que decía Leticia Dolera, que es que si una persona, un hombre, subjetivamente se siente como una mujer, ¿quiénes somos nosotros para decirle que eso no pueda ser? Y yo también recalco en el libro que si un día Leticia Dolera está en el vestuario cambiándose y aparece un señor gordo con barba, con bigote y calvo y se empieza a desnudar delante de ella, probablemente no pensaría de las mismas formas que ella ha interpuesto ahí, porque lo que están diciendo básicamente es que tú subjetivamente puedes determinar el sexo al que eres y la sociedad
se le impone que te tengan que reconocer como tal. Y eso me parece algo muy perverso. Conceptos como patriarcado, heteropatriarcado, relaciones con poderes desiguales. Sergio, háblame de esto y por qué consideras que son conceptos tóxicos. Bueno, a mí me parece que lo que se ha hecho es que se ha creado una suerte de fantasma alrededor de determinados conceptos, por ejemplo, como el heteropatriarcado, que desde una perspectiva ideológica sirven para medirlo absolutamente todo, ¿no? Basta todas las cosas que no te gusten, tú la puedes señalar y puedes decir, no, esto es por causas heteropatriarcales, esto es el heteropatriarcado, este es el heteropatriarcado operando. Y al final yo creo que es como una especie de válvula de escape para admitir y tomar conciencia de las propias responsabilidades que tenemos los individuos sobre nosotros mismos y sobre las opciones o sobre las direcciones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y por último, una pregunta que quiero haceros, y no sé si está... les confieso que el libro lo acabo de recibir hoy, me lo traen los propios invitados, o no lo he recibido de la editorial, y por tanto que no he podido leerlo, les aseguro que lo leeré, es un tema desde luego muy interesante. Es un regalo que nosotros traemos. Pues te lo agradezco mucho. No sé si esto que os voy a preguntar está contenido en el libro. Estamos en un momento social, político y antropológico, desde los años 90 sobre todo, como señalabas, Leire, que cualquier vocación o instinto sexual tiene que ser satisfecho y respetado. No estamos afortunadamente como en otras épocas, donde el único sexo era el heterosexual y el único sexo respetado, respetable y asumido y aceptado por la sociedad. Ahora hay muchos tipos de comportamientos sexuales que tienen que ser aceptados y respetados por la sociedad. Mi pregunta es, ¿vamos a derribar todas las barreras sexuales hasta el punto de asumir, como hay algunos partidos políticos en Holanda, que el sexo con, por ejemplo, niños también tiene que ser aceptado por la sociedad porque es en realidad la vocación y el instinto de una persona? Bueno, yo espero que no. Vaya, o sea, quiero decir... no me consta que bueno, no lo sé, realmente... Entonces alguien te diría, ¿está usted poniendo límites a la vocación sexual de una persona? Por supuesto, es que la cultura tiene que ver con una restricción sexual, de tipo sexual. O sea, es lo que se plantea en el libro, que la sexualidad es una normativa, y es una normativa que tiene que estar planteada como normativa, pero pensada para proteger la sociedad. Y que el feminismo está, precisamente, es una amenaza porque intenta socavar esa normativa y plantearnos una suerte de anarquía que no se sabe bien lo que es, pero que desde luego va contra... Oiga, no le llame anarquía, llámelo libertad. Bueno... Estoy haciendo de abogado al diablo, sí, porque ya les digo que sí, esta deriva, sí, que para mí es una deriva, es una degeneración, me parece bien es una degeneración moral. Esto en algunos países, se supone que son los más avanzados desde el punto de vista moral, Holanda y Bélgica, en particular en Holanda, ya hay líderes políticos que están abogando por una las relaciones legal, como intergeneracionales y todo esto. Y sobre ellos lo llaman el amor con... es un nuevo eufemismo que han generado y que están intentando, a través de la ventana de Overton, que es una teoría muy interesante, ir introduciendo este debate y ir victimizándose si la sociedad les reprueba. En el libro lo explicamos, que la sexualidad, o sea, la cultura en general, la civilización tiene que ver, o sea, está sustentada precisamente sobre restricciones de tipo sexual. O sea, que esto es un principio de cultura y la libertad es algo que solo se puede dar en la cultura. Entonces, no se puede defender, atentar las normativas para alcanzar la libertad, porque sin normativa no es posible. Es que la libertad es un efecto de una norma justa, no la vida sin normas. Y este tipo de debates también, este tipo de reflexiones están también presentes en el libro. Y por último, Sergio, me decías en una entrevista que he leído, que has hecho últimamente, que si lo habitual era que en los últimos años, meses, recibieras críticas y en fin, te dieran caña en las redes sociales por parte del feminismo y la izquierda, últimamente percibes que es la derecha, incluso la derecha radical, la que está persiguiéndote digitalmente. Ya no tanto persiguiéndote, yo entiendo que puede haber titulares más llamativos que otros y entiendo que la gente pues busca obtener clics con las noticias que se producen, pero sí que es cierto que mientras por un lado yo tenía como muy
acotado, ¿no? quiénes eran las personas contra las que yo combatía en este sentido en las redes sociales, que al final era contra distintas formas de totalitarismo, sectarismos o fundamentalismos, sí que me he dado cuenta que existe también, y es una pena porque muchos teníamos puestos como la vista en cierta derecha, que entendíamos ya no tanto como moderada, pero sí como una derecha crítica, como una derecha en favor de las libertades individuales y cosas así. Y ahora me he dado cuenta que en determinados sectores de la derecha, ya no te digo toda la derecha en general, pero que sí que ha habido una reacción pues bastante sectaria y fundamentalista, sobre todo en los últimos meses, y demasiado metida en sus propias trincheras. En el momento en el que se ha criticado esto, en el momento en el que se ha criticado esta conciencia de grupo de la que uno no se puede salir, y en el momento en el que se critican ciertos sectores de esto, pues con sorpresa me he encontrado apelativos desde el otro lado muy parecidos a los apelativos de fascista, racista, franquista, homófobo, facha. Pues en el otro lado me lo he encontrado como femimarxista, bolchevique, alguien que intenta blanquear el marxismo, lo cual me ha causado muchas sorpresas, teniendo en cuenta cómo está planteado mi discurso. Pero más allá de eso, por fortuna, por ahora, son sectores bastante minoritarios, y esperemos que esa no sea la deriva que tomemos entre los dos espectros en los dos espectros políticos. Esperemos que huyamos de esta polarización e intentemos ser más críticos y nos salgamos de trincheras y nos salgamos de estos tribalismos que yo creo que son en parte los que nos han traído a estas situaciones en las que vivimos. Así sea. Sergio Leire, Sergio, mil gracias por estar aquí. Voy a dejarle a los espectadores con un vídeo promocional precisamente de este libro, que creo que va a ser muy interesante. Es una crítica osada y meticulosa, señalando los mayores errores del feminismo, este feminismo contemporáneo que es, desde luego y sin duda, opresivo. Lo dicho, mil gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Leire. Les dejo con este spot, y a la vuelta, después de la publicidad, vamos a tener nuevos invitados para hablar de economía y para hablar de actualidad política. Hola a todos, soy un tío blancuetero. Hoy vengo a hablaros de uno de los grandes dogmas del feminismo hegemónico. Soy un tío blancuetero y hoy estoy aquí en directo con Leire Kial. Descubres que hay más feminismos, que el feminismo no es una cosa única. ¿Has oído palabras como heteronormatividad o binarismo de género? Te encuentras con un dogma y necesitas pensarlo. Todos los hombres sois iguales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo en esta redacción abierta. Es la 1:10 de la tarde, las 12:10 en las Islas Canarias. Le pido de nuevo a mi compañera Raquel que me quite efectivamente el sonido del pinganillo, porque es que si no me oigo a mí mismo y oigo a mis compañeros también, y es un caos absoluto. Espero que les haya resultado de interés esta entrevista que hemos hecho a Leire y a Sergio. A mí, desde luego, me lo ha parecido, porque es un asunto que muy poquita gente se atreve a tratar, y menos con el valor y el coraje que lo hacen ellos, siendo disidentes de una forma de hacer feminismo que, a juicio de los autores de este libro, nos está llevando a un callejón sin salida. Quiero anunciarles una actividad muy interesante que esta casa, Intereconomía, el Club de Amigos de Intereconomía, va a celebrar muy próximamente, y quiero para ello presentarles a dos profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional. En primer lugar, a Ignacio Rodríguez Añino. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Es un placer. Ignacio es el director general de Iberia de Latinoamérica sí. Y MIG Investments. Y también presentarles a Alejandro de Villalonga. ¿Qué tal, Alejandro? Encantado. Es CEO de Lend Markets. Y están aquí porque ellos van a ser copartícipes de, como les digo, una actividad, en concreto un encuentro. Se trata del segundo encuentro entre profesionales e inversores que promueve ASEAFI,
en colaboración con el Grupo Intereconomía, es decir, con esta casa, y con EFPA España. ¿Dónde y cuándo se va a celebrar este encuentro entre profesionales e inversores? Bueno, pues el próximo jueves, 23 de mayo, en la Escuela de Finanzas del Grupo Intereconomía, y como siempre que el Grupo Intereconomía celebra un acto, un evento, una conferencia, es preciso que llamen al Club de Amigos de Intereconomía y que reserven su plaza. En el 91, ya lo saben, 616-2464. En primer lugar, Ignacio, preguntarte, ¿qué es esto del segundo encuentro de profesionales e inversores y por qué podría interesarle al espectador de esta redacción? Bueno, yo quería agradecer antes de nada a SEAFI y también al Grupo Intereconomía la oportunidad que dan a Emanji Investments de participar en este encuentro. Yo creo que el encuentro lo que intenta es promocionar temas de cultura financiera, dar más opciones de inversor al cliente final, al retail, en un momento en que el ahorro a largo plazo es totalmente necesario, en el que visto lo visto con las pensiones, al final es algo que el ahorro a largo plazo, el invertir en temas diferentes, es algo muy necesario, que es también lo que está promoviendo SEAFI. ¿Nos puedes explicar brevemente qué es la Behavioral Finance o teoría del comportamiento de los inversores? Sí, nosotros en Emanji, que somos una gestora británica internacional que gestionamos 320.000 millones de euros, lo que estamos intentando es siempre intentar dar soluciones de inversión a los clientes, a los ahorradores. Parte de esto es lo que dicen Behavioral Finance los británicos, podríamos traducirlo como psicología de los mercados, que es algo que es muy académico y que nosotros en Emanji hemos conseguido involucrar o poner dentro de un proceso de inversión de una gama de fondos de inversión que están a disposición del público. ¿Qué es aprovechar las irracionalidades del mercado? Los mercados se mueven muchas veces por temor o pánico, muchas veces también por avaricia, pues intentar ver esas irracionalidades y ponernos del lado contrario y en el largo plazo pues dar más rentabilidad a los inversores, que al final es de lo que se trata, ¿no? Alejandro Villalonga, preguntarte, en primer lugar, háblanos un poquito de cuáles son los activos alternativos y qué peculiaridades ofrecen a la hora de invertir. Perfecto, bueno, los productos de inversión alternativa, como sabéis, son productos que no están correlacionados con el mercado de capitales, te ayudan a que puedas invertir en economía real y dentro del abanico que hay muchos inversores están invirtiendo en equity de empresas no cotizadas a través de fondos de inversión como Ventures Capitals o Private Equity, y hay otros que están invirtiendo en préstamos. En esta parte hemos visto bastante apetito por parte de los inversores profesionales en invertir en préstamos, ya tanto en primario como en secundario. ¿Por qué? Porque tiene una rentabilidad cierta, los vencimientos son mucho más cortos, lo que sería un bono corporativo que esté cotizando. Es un riesgo bastante controlado, porque estamos hablando ya sea en primario, donde un fondo de deuda presta dinero a una empresa, conoce perfectamente esa empresa, ¿vale? Y por la parte de secundario está comprando un préstamo con un histórico de pagos ya aprobado, ¿vale? Entonces, dentro de todo este abanico de ventajas, los inversores están buscando invertir en este tipo de producto como parte de su cartera de inversión. Eres el CEO de Lend Markets. ¿Qué es Lend Markets? Lend Markets es una plataforma tecnológica, es un marketplace, es una especie de Uber o de Cabify destinada al mundo de los préstamos de empresas. Nosotros ponemos en contacto a todos los originadores de deuda, ya sean bancos, fondos de deuda o plataformas de crowdlending, que quieren vender todos sus préstamos en secundario a inversores profesionales. Los ponemos en contacto y le damos toda la información al inversor profesional para que pueda decidir qué tipo de préstamo comprar y qué parte de ese préstamo comprar, para que pueda crear una cartera de préstamos bien diversificada. Ignacio, ¿qué se van a encontrar los espectadores de la redacción abierta que vayan a este encuentro entre profesionales e inversores? Sí. Es decir, ¿cuál es el perfil? ¿Qué tipo de personas le interesaría acudir a esto? Yo creo que les interesa a cualquier ahorrador, a cualquier inversor. Es decir, son tanto los activos alternativos o los préstamos como cómo gestionar una cartera multiactivos a través de finanzas conductuales o de psicología. Es algo que es relativamente novedoso, que lo que estamos intentando a través de SEAFI es dar a conocer que no solamente inviertes en letras del tesoro o solo inviertes en el IBEX, sino que hay otras formas de invertir que pueden ser
totalmente válidas para aquellos inversores que estén pensando en el largo plazo y que en un momento en donde los tipos de interés son muy bajos y que es muy difícil sacar rentabilidad, pues aprovecharnos de tanto de irracionalidad del mercado, que sería en el caso de Manji con una gama de fondos multiactivos, como supongo que Alejandro está hablando también, ¿no?, pues del tema de préstamos. Es decir, algo novedoso que va a contribuir a la cultura financiera de las personas que vayan. Entiendo que los espectadores que decidan ir, y que ya se lo vuelvo a repetir, es necesario, es imprescindible, puesto que la asistencia es limitada, como es natural, que llamen ustedes al Club de Amigos de Intereconomía para reservar su plaza. Entiendo, Ignacio y Alejandro, que estaréis vosotros dos allí también, en el encuentro. Es importante, como les digo, que llamen al 91 616 2464 y sepan que este encuentro entre profesionales e inversores se va a celebrar el próximo jueves 23 de mayo a las 6:30 de la tarde. ¿Dónde? Bueno, pues en la Escuela de Finanzas del Grupo Intereconomía. Están viendo el rótulo en sus pantallas: mejora tus finanzas y progresa. Está abierto a todo el mundo, porque a todo el mundo, nos decía Ignacio, le interesa, porque todo el mundo que tenga unos ahorros, le interesa que esos ahorros, pues tal y como reza el titular, progresen y se hagan pues un poquito más grandes. El jueves, como digo, 23 de mayo a las 6:30 de la tarde. Eso sí, no se presenten ustedes sin llamar al Club de Amigos, porque, como les digo, las plazas están limitadas. 91 616 2464. Ignacio, ha sido un placer. Mil gracias. Gracias. Alejandro, ¿qué tal? Mil gracias, ha sido un placer, espero que hayáis estado cómodos, gracias por venir y, repito, el próximo jueves 23 de mayo a las 6:30, este segundo encuentro entre profesionales e inversores. No se lo pierdan si quieren ustedes ayudar a que sus ahorros crezcan un poquito. Bueno, decirles que tenemos en estos momentos los periódicos. Raquel, ¿tenemos los periódicos para ver la actualidad, para conocer un poquito la actualidad del día? Cuéntame. Me dices que no. Bueno, decirles que la noticia del día sigue siendo que el etarra Josu Ternera, conocido como Josu Ternera, su nombre real es Josu Urruticoechea, ha sido en el día de ayer detenido en el sur de Francia. Llevaba nada más y nada menos que 17 años fugado. Y van a comprobar cómo en la prensa del día, la prensa nacional, la editada en Madrid y también la editada en Barcelona, destacan en sus titulares a 5 columnas, a toda página, la fotografía que fue tomada ayer de este hombre, de este asesino etarra. Vamos en primer lugar con el diario El País, el diario del Grupo Prisa. Dice el diario del Grupo Prisa que el etarra Josu Ternera cae tras una fuga de 17 años, nada más y nada menos. Y además ese titular, segundo titular, es en boca de Miquel Iceta: el gobierno no puede depender de los secesionistas. Eso es lo que dice El País. Ahora parece que el señor Iceta se ha caído del caballo como San Pablo. Ahora que le han vetado los separatistas en el Senado, en la Cámara Alta, dice que el gobierno no puede depender de los secesionistas. Vamos con el diario El Mundo. El diario de Unidad Editorial, que también destaca en su portada como noticia principal lo ocurrido en el día de ayer con Josu Ternera. Dice que un guardia civil identificó a Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. Y señala también, como El País, la noticia relacionada con Esquerra Republicana e Iceta. Esquerra tiende la mano para investir a Sánchez tras tumbar a Miquel Iceta. Vamos ahora sí con el diario ABC, el diario del Grupo Vocento, cuya portada va dedicada íntegramente al etarra asesino Josu Ternera. Cae Josu Ternera, faltan otros 30 pistoleros de la ETA. Es la portada, como les digo, del diario ABC. Vamos ahora con la del diario La Razón, el diario del Grupo Planeta, que dice que explica un poco en su portada cómo se ha desarrollado la operación Trampa a Ternera, vigilancia simultánea en 50 hospitales. Sabían que Josu Ternera acudiría al hospital, a su hospital donde se trataba, a un hospital donde se trataba el cáncer que padece, y podían ser no uno ni dos ni 30, sino hasta 50 hospitales. En todos y cada uno de ellos estaban apostados efectivos policiales para darle caza, como así finalmente fue.
Vamos ahora sí con la prensa editada en Barcelona, el diario La Vanguardia. El diario, me habéis puesto primero el diario El Periódico, cambiándome el orden, pero no pasa nada. Sánchez intenta sacar rédito del veto a Iceta, es lo que destaca hoy el diario El Periódico, y cómo no, la fotografía de Josu Ternera, fin de fuga, titula El Periódico de Cataluña. Y ahora sí, Raquel, vamos con el diario La Vanguardia. ¿Qué dice el diario La Vanguardia? Esquerra Republicana separa el veto a Iceta de la relación con Sánchez. Un poco en la línea del diario El Mundo. Ahora Esquerra Republicana sí que quiere apoyar a Sánchez, pero hace 48 horas vetó que Miquel Iceta, el presidente del PSC, fuera senador por designación autonómica. Y luego también el diario La Vanguardia, como no podía ser de otra manera, hace alusión a lo que ha ocurrido con Josu Ternera. El comunicado del fin de ETA condujo hasta Josu Ternera. Parece que se le pudo identificar y esa aparición en el comunicado dio pistas a los servicios de inteligencia para que este hombre acabara donde tiene que acabar, que es entre rejas. Bueno, ahora sí, quiero que conozcan a uno de los líderes quizá más desconocidos de Vox. Es un líder de Vox en las Islas Canarias, en concreto en la isla de Fuerteventura. Se llama Álvaro Sanz, es candidato de Vox al Cabildo de Fuerteventura y también coordinador insular del partido en la citada isla. Por cierto, Fuerteventura, una de las Islas Canarias donde mejor porcentaje de voto sacó el partido de Santiago Abascal en las elecciones del 28 de abril. Además, estos amigos de Vox en Fuerteventura han editado un spot electoral muy interesante, muy original, que para tratarse desde luego de un partido, de la rama regional de un partido, es muy interesante, muy profesional. Vean. Cuando lo das todo por muerto y acabado, sabes que las rosas vienen con espinas. Desconfías del rumbo de las veletas, de los que siempre te venden nubes. Y estás seguro de que ellos no pueden. Todavía hay esperanza. Ha llegado el momento de limpiar las instituciones. Basta ya de políticas de amiguismos, enchufados y corrupción. Fuerteventura tiene que recuperar el lugar que se merece. El 26 de mayo, haz que seamos tu voz. Para ti, que madrugas cada día en busca de progreso. Que valoras lo que nos une, tu isla, sus tradiciones. Por tu futuro y el de los tuyos, Vox, somos tu voz en Fuerteventura. Tenemos a esa persona que acaban de ver ustedes apareciendo en ese spot, que es Álvaro Sanz del Campo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien. Álvaro es candidato de Vox al Cabildo de Fuerteventura y coordinador insular del partido en Fuerteventura. Álvaro, cuéntanos, ¿cuáles son las perspectivas electorales del partido en la isla? Bueno, pues mira, nos pillas en el coche de campaña, por cierto, hemos parado, nos hemos salido de la carretera, hemos aparcado y esperando para entrar en tu programa. Un placer como siempre, Rafa. El placer es mío. Y nada, pues intentando mantener la proyección y los resultados que obtuvimos en las pasadas elecciones, que como bien comentabas habían sido de los más altos, digamos, en Canarias para el partido. Y bueno, pues trabajando mucho para que no decaiga el ánimo y ahora en estas elecciones municipales no decaiga el apoyo a Vox, sino incluso si podemos aumentarlo, mucho que mejor. Pero bueno, sí que es verdad que las elecciones municipales y autonómicas tienen otra particularidad y más en Canarias, ¿no? Que todavía hay ese voto a la familia, que si mi primo va en una lista. Entonces, bueno, pues intentando que ese efecto no nos penalice mucho y mantener los buenos resultados que tuvimos en las elecciones pasadas, generales y al Congreso y al Senado, y ilusionados y fijándonos ese reto, digamos, de por lo menos mantener esos resultados. Por lo menos mantener esos resultados. ¿Cuál fue el porcentaje de voto en Fuerteventura por parte de Vox, Álvaro? En Fuerteventura estuvo
por encima del 8% y tuvimos sitios, por ejemplo, como la capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, que tuvimos, pasamos un poquito por unas décimas del 10%. Entonces, del 10%, pues, está, desde luego está muy bien. ¿Y dices que son los mejores porcentajes de todas las Islas Canarias? Sí, la verdad que ha sido donde, digamos, la media de Fuerteventura, ese 8 y pico % que te comento, digamos, de la media general de toda la isla, está por encima de la media de otras islas. Y luego, bueno, pues el caso, por ejemplo, de la capital que te comentaba, de Puerto del Rosario, pues nos hemos ido, digamos, al porcentaje nacional, ¿no? A ese 10% con el que obtuvimos esos 24 valientes que nos van a representar en el Parlamento español. Álvaro, cuéntanos un poco la idiosincrasia de las Islas Canarias y en concreto de Fuerteventura. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es el peso que tiene el nacionalismo allí, la izquierda? ¿Es un lugar susceptible a escuchar las ideas de un partido como Vox? Cuéntanos un poco. Bueno, pues la verdad que nos llevamos una grata sorpresa, lo que te digo, cuando analizando los resultados de las pasadas elecciones, porque a pesar de que, bueno, pues como tú dices, tiene su peculiaridad, Canarias en general y sobre todo las islas, las mal llamadas islas menores, ¿no? Entonces a Fuerteventura nos consideran como esa isla menor, pues todavía, digamos, donde el voto a Coalición Canaria pues tiene bastante poder, gobierna en muchas instituciones junto con el PSOE y bueno, al ser ese sitio pequeño en el que más o menos todos se conocen y que todos tienen, o muchos tienen, vínculos familiares con el nacionalismo canario, en este caso de Coalición Canaria, y también un poco como pasaba en Andalucía hasta que, bueno, en diciembre conseguimos romper eso, ¿no? Esos chiringuitos y esa red clientelar que tejen muchas veces los partidos en las comunidades autónomas cuando llevan mucho tiempo gobernando, pues bueno, no cabe duda que eso todavía en sitios pequeños como puede ser Fuerteventura, pues tiene todavía más arraigo y está más metido, ¿no? Porque, bueno, pues al final el Cabildo lo gobierna Coalición Canaria junto con el PSOE, muchos de los ayuntamientos de la isla les gobierna Coalición Canaria con el PSOE, incluso el PSOE solo. Y bueno, pues ahora que vienen esas elecciones municipales y autonómicas, pues la presión sobre lo que ellos consideran sus votantes o los que tienen que devolver, digamos, favores, pues está siendo fuerte, lo cual indica que están preocupados con los resultados que vieron que Vox obtuvo en Fuerteventura, porque ellos echan cuentas y extrapolando un poco ese voto ven que vamos a estar en las instituciones a partir del 26 de mayo. Y bueno, pues hay cierta preocupación, está habiendo mucho gasto electoral, están recobrando mucho gasto electoral en carteles, en vallas, en acciones promocionales, en prensa, en radios. Por lo tanto, creo que algo de preocupación tienen y bueno, pues la verdad que hacen bien en preocuparse porque allí donde estemos y allí donde nos den confianza para estar en las instituciones a partir del 26 de mayo, seremos muy incómodos para el nacionalismo canario y seremos muy incómodos para el Partido Socialista, que aquí en Canarias van muy de la mano, aunque ahora parece que las declaraciones de sus máximos dirigentes hacen como que están reñidos y dicen que no van a pactar unos con otros y otros con unos. Pero bueno, la verdad es que Coalición Canaria lleva gobernando muchos años en Canarias y siempre ha tenido dos muletas o dos comodines, que en una ocasión ha sido el PSOE y en otras ocasiones ha sido el Partido Popular. Entonces, bueno, pues de cara a estas elecciones un poco es lo que nosotros transmitimos, ¿no? La credibilidad del Partido Socialista o Partido Popular en estas elecciones yo creo que es poca, porque Coalición Canaria se mantiene en los años y durante los años se mantiene gracias a estos dos partidos. Álvaro, una última pregunta para los que no somos canarios. Cabildo, eres el candidato de Vox al Cabildo de Fuerteventura. ¿A qué equivale el Cabildo en política peninsular? Bueno, pues no llega a ser tanto, pero digamos la institución que se podría asemejar más al Cabildo en la península, ¿no?, sería la Diputación. Solo que, pues bueno, en la Diputación, como sabes, en la península no votáis o no se vota a la Diputación, claro. No se vota directamente. Aquí sí que se vota directamente a los representantes al Cabildo y luego el Cabildo tiene muchas más competencias que
digamos lo que tiene la Diputación o las diputaciones en la península, ¿no? Digamos, el Cabildo es como un poco más el brazo ejecutor del gobierno autonómico en cada isla, ¿vale? Por lo tanto, en Canarias sí que tienen mucha importancia los cabildos, porque muchas de las decisiones que nos afectan en el día a día son competencia del Cabildo. Entonces, realmente aquí los cabildos tienen mucha importancia y, de hecho, desde Vox Canarias, ya no solo Vox Fuerteventura, una de las medidas que estos días estamos llevando es que los cabildos todavía, digamos, tengan más poder y tengan más competencia en esa línea en la que, digamos, ¿no? Tenemos en Vox como máxima de que desaparezcan las autonomías y los gobiernos autonómicos, pues que poco a poco los cabildos en Canarias vayan teniendo todavía más poder, más competencia y vayamos dependiendo un poquito menos del gobierno autonómico. Álvaro Sanz del Campo, candidato de Vox al Cabildo de Fuerteventura y coordinador del partido en la isla canaria de Fuerteventura. Ha sido un placer, como siempre, te deseo la mejor de las suertes el próximo día 26 de mayo. Muchas gracias, Rafa, de corazón. Y muy agradecido. Ha sido un placer, mil gracias. Bueno, que sepan ustedes que el secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, también es el ministro de Administraciones Públicas hasta que se nombre un nuevo gobierno, por tanto es en funciones, está en estos momentos dando una interesante rueda de prensa que me gustaría que conocieran de primera mano. Estamos en directo y quiero que vayamos hasta Ferraz, donde, como les digo, se está produciendo esa rueda de prensa. Una difícil investidura que ya nos ha dicho la ministra portavoz que sería para primeros de julio. Si esto prelude a una difícil investidura, habida cuenta de que los votos de Esquerra podrían ser necesarios, la abstención al menos. Y una última cosa, si la forma de plan de compensar un poco a Miquel Iceta, que no ha podido ser nombrado finalmente presidente del Senado, puede ser integrarlo en el gobierno, pese a que él no quería ser ministro. Si esa puede ser una salida o no. Gracias. Bueno, empezando por lo último, me lo fía muy largo la respuesta, porque en fin, ya has empezado diciéndome que hay unos plazos, unos procesos que cubrir, ¿no? Y todos esos determinarán la composición del gobierno. Por lo tanto, llegado el caso, eso solamente está en la cabeza del presidente, que es el que tiene esa capacidad para proponer. Yo ya he dicho en alguna otra ocasión que para ser ministro solamente o ministra solamente hay que cumplir un requisito, gozar de la confianza del presidente que te nombra. No hace falta más. Y llegado el caso, eso se planteará. En cuanto a las relaciones con Esquerra, pues como ven, son las que son. Son las que aparecen, ¿eh? No lo que dice la derecha, que siempre habla de no sé qué pactos, pero todavía no ha encontrado la prueba de la carga, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y cada vez que lo dice, lo que sí que venimos observando es mucha coincidencia entre ellos. Esto mismo. Yo creo que, conocida la posición de Esquerra, que no es sino una reacción dentro de la situación, en la situación de bloqueo que ellos mismos han provocado con el proceso, yo creo que la reacción de los constitucionalistas en este caso tendría que haber sido de afirmar los procedimientos y de reforzar aquellos que son vetados de modo espurio por los independentistas, pero no, han mirado para otro lado, lo han dejado hacer, no han dejado ni testimonio. Es que me parece muy importante. Y claro, y aparte muy irresponsable, porque ¿qué va a pasar en el resto de parlamentos autonómicos cuando cuando se tengan que designar senadores? ¿En qué espiral nos colocamos? Por lo tanto, es muy irresponsable. Y el Partido Popular, además, ha demostrado tener muy poca significación, porque ha ido a remolque de Ciudadanos, que es quien ha marcado la posición en Cataluña. El Partido Popular debería también tener su propia iniciativa y dejarse de ir acomplejado unas veces de Vox y otras veces de Ciudadanos. Debería empezar a tener su propio espacio, un partido que ha gobernado España durante años y que se ha enfrentado a situaciones muy complicadas. No puede ir a rebufo. Y la primera... Bueno, pues ya estamos de nuevo en esta redacción abierta. Son las 2:20 de la tarde, 1:20 en las Islas Canarias. Y estamos, como ustedes pueden comprobar, con don Xavier Cajo. Don Xavier, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
¿Está usted bien de salud? Bueno, ahí andamos, con esto de las temperaturas, que ahora hace frío, hace calor, pues hemos tenido ahí un... Le notarán ustedes un poco con la voz un poco tomada. Sí, un poco John Wayne, parece. Parece mentira, ayer 32 grados de máxima en Madrid y que se me ponga usted enfermo en mayo con 32 grados. No, hoy no estamos a 32 grados. No, hoy se han desplomado las temperaturas, pero habrás enfermado ayer. Sí, bueno, el virus entra y crece y se desarrolla y espero que muera pronto. Me decía, antes de entrar en materia política, me decía Xavier Cajo que una última hora, y es que Meritxell Batet, saben ustedes quién es, por cierto, que fue la esposa de un diputado popular, de José María Lasalle. Bueno, que ha sido la ministra de Relaciones Territoriales en el último gobierno de Pedro Sánchez, nueva presidenta del Congreso de los Diputados, una catalana como presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Y en el Senado quién tenemos? Cruz, que es un hombre de Iceta, también catalán, que se propone como la sustitución natural dentro del PSOE, dentro del PSC en concreto, visto que los indepes no quieren a toda costa que Iceta sea enviado por el Parlamento de Cataluña. Cruz también va a ser enviado por el Parlamento de Cataluña y parece que será pues un presidente del Senado con menos perfil que el que era Iceta, y a ver si lo consienten los chicos de Esquerra, que están últimamente imposibles. Dos catalanes en las dos cámaras de la democracia española, Cámara Alta, el Senado, Cámara Baja, el Congreso. Esto, desde luego, que es deliberado, que lo hacen con toda la intención, a la manera de intentar integrar de una manera bien visible a los catalanes en las organizaciones políticas españolas. ¿Usted cree que esto es una buena estrategia o es una chorrada como una copa de un pino? Es una tontería, pero, hombre, es aquello del principio latino del tiempo de los romanos, do des, te doy para que me des, y espero recibir. Ahora, ¿recibirán o no? Lo veremos enseguida, porque uno de los propósitos, la investidura, cree la señora, lo estábamos escuchando esta mañana, la señora Cela cree que se va a producir a mediados de julio, la investidura. O sea que nos vamos a ir de vacaciones con el presidente investido. Y uno de los propósitos del partido del presidente Sánchez es que lo antes posible tengamos presupuestos. De modo y manera que volveremos a ver aquella agónica negociación con Esquerra, con el primero que pase, para ver si da sus votos y consigue desencallar los presupuestos del 2019 a mitad o en las postrimerías del ejercicio. Bueno, vamos a hablar. De todas maneras, si usted está asustado por la cantidad de catalanes que llegan a los puestos de responsabilidad o de control de las cámaras, prepárese con las europeas, porque en las europeas solo hay uno, jefe o líder de las listas a las europeas, que no sea catalán. A ver, hagamos un repaso. Bueno, mire, el Partido Popular ha elegido a Dolors Montserrat, que con el nombre paga, ¿no? El Partido Socialista a Josep Borrell, que también es bastante evidente. Se libra de la cosa catalana Ciudadanos, que elige a Garicano, y Garicano no es catalán, pero Vox pues lleva a Buixadé, que también es catalán, de líder de la lista nacional al Parlamento Europeo, insisto, ¿no? Entonces pues hay un predominio de lo catalán. Lo catalán, por lo visto, está de moda, no sé muy bien por qué, pero... La de Podemos, Rodríguez Palop, tampoco es catalana, pero sí que es verdad que de los 5 grandes partidos, 3 de ellos son de raigambre catalana. Eso no había pasado nunca, ¿eh? Bueno, Xavier Cajo, nos vienes a hablar del bono español, que dices que está en mínimos. Señor, vamos a ver, ¿qué es el bono? Lo primero, ¿no? Eso para empezar, me parece muy bien. El bono es aquello, es el billete con el que el Estado, los Estados, venden deuda soberana. Es decir, lo que debo, emito unos bonos que equivale a lo que quiero que me financien los inversores, pues los gastos extraordinarios que ha tenido el gobierno, etcétera, etcétera, y lo coloco en un mercado que existe, que es el mercado de bonos. Lo subasto, y lo subasto a un tipo de interés, y el mercado me lo toma o no me lo toma, y yo tendré que reformular mi emisión a un tipo de interés más atractivo, mayor, para que el mercado tenga interés por mi bono y me lo quite de las manos. Así es como el Tesoro de España y los otros de otros países van sacando emisiones de bonos. Cuando alguien dice, necesito 4.000 millones, voy a hacer una emisión de bonos a 10 años, que los pagaré dentro de 10 años, significa eso, a un tipo de interés el que se pueda colocar. Entonces hay unos estimadores
que controlan el mercado y dice, pues 4.000 millones no nos los van a dar a menos del tipo de interés X. Y lo sacan a ese tipo de interés y sabemos que han tenido éxito o no si los bonos se los quitan de la mano con facilidad. El Tesoro español está colocando bonos, la última colocación es la que nos permite construir la noticia de que los bonos españoles se han convertido en un valor refugio de inversiones y están en su punto álgido. ¿Por qué? ¿Qué es el punto álgido de un bono? Pues es donde se cruzan dos líneas. La línea de lo que el inversor quiere, seguridad, no riesgo, con la línea de lo que le ofrecen por comprar el bono, la rentabilidad. Eso se cruza en una línea. En el caso de los bonos españoles que se van a pagar dentro de 10 años, la línea está en el 0,87%. Eso es lo que ofrecemos y así nos los cogen de la mano. Si eso va bien, si la emisión, como es el caso, ya se lo digo, ha ido bien, la próxima emisión a lo mejor puede empezar a pensar en un 0,85, un poquito menos de rentabilidad. ¿Por qué se colocan bien los bonos españoles con tan baja rentabilidad? Porque los otros todavía ofrecen menos. El Tesoro francés, Francia está más saneada que las cuentas españolas, está dando casi el 0%. Los bonos alemanes a 10 años son negativos, con lo cual uno tiene que pagar, además de comprar el bono. Eso no interesa. Entonces, como Italia va muy mal, como Grecia va muy mal y como la deuda portuguesa ya se ha colocado, la deuda española ahora está en un momento de felicidad, porque se coloca bien, les es rentable al 0,87 y la compran pues absolutamente a pies juntillas. No la compraban a ese precio desde cuando pasó lo del Brexit, que todas las deudas bajaron mucho y la deuda española también. ¿Y ahora por qué la compran así? Dirá usted, bueno, pues porque hay incertidumbres que no afectan mucho a la deuda española y eso le viene bien. Por ejemplo, la guerra comercial. Los inversores creen que somos un país que no nos afecta demasiado y somos un país donde conviene refugiarse en estos momentos. Esto es muy cambiante, hay momentos del mismo mes en el que descubren otro país y a lo mejor se te van. En este momento llevamos viento de cola y eso nos favorece. Pero no hay noticia sin su parte mala. Hoy hemos llegado a una cifra absolutamente récord de la deuda nacional. A ver. De eso que tenemos que financiar con emisiones de bonos del Tesoro. Esto al final, pues claro, tanto va al cántaro a la fuente que al final no te lo compran. Hemos llegado a 1.200.000 millones de euros de deuda. ¿Eso qué significa? El 98% del Producto Interior Bruto. Llegamos a estar casi en el 100, luego bajamos al 97 y ahora volvemos a subir, ya veremos dónde queda el asunto. Estamos en el 98%. ¿Y eso qué significa? Pues que de todo lo que somos capaces de producir en bienes y en servicios durante un año, el 98% equivale a nuestra deuda. Es decir, solo mejoramos el peso de la deuda en un 2% de lo que somos capaces de generar, tanto en bienes como en servicios. Eso es muy poco. Hemos tenido momentos incluso peores, pero es muy insatisfactorio y esto pues nos da una debilidad. ¿Cuál? Pues que todo el mundo ve que estamos tremendamente endeudados y que eso hemos de entrar en una senda de resolución de esa deuda y no en un vivir alegres y contentos haciéndola que engorde y que engorde y que engorde, que es en lo que estamos ahora. Es decir, que los señores gobernantes, y este no parece que sea muy propicio, deben entender que no pueden gastar más de lo que son capaces de ingresar y que le hacen un bien al país y no un daño, que parece que ser ahorrativo sea una cosa de estrafalaria y de otro siglo, ¿no? Gastar, venga, no, vamos aquí a subir el salario mínimo interprofesional y lo que haga falta y las pensiones y tal. No, miren, todo eso va a deuda, todo eso va a bonos, todo eso lo debemos y todo eso se lo estamos hipotecando a nuestros hijos y nietos, depende de la edad que tengan los que me escuchen, y lo dejamos a deber y así no vamos por la senda de donde deberíamos ir. Es que hay países que todavía deben más, bien. Estados Unidos debe más, bien. Pero Estados Unidos tiene la máquina de hacer el dólar
y puede hacer algunas trampas. Y Estados Unidos, además, no depende de pagar el petróleo en la moneda nacional americana, porque lo produce dentro de sus fronteras. España sí, y pasa cualquier tontería en el estrecho de Hormuz, que atacan con drones un barco petrolero, y a nosotros el agua nos llega al cuello y tenemos que pagar el crudo en dólares y carísimo. Pero, Xavier, para que la gente se haga una idea, esto de que debamos casi el 100% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿es algo excepcional? Es decir, ¿solo nos ocurre a nosotros? ¿O los países suelen tener deudas gigantescas, como es nuestro caso? Bueno, vamos a ver, ¿dónde ponemos el horizonte? Cogemos los prismáticos y miramos hacia atrás. Si miramos hacia atrás, en 2010, en España, la deuda era el 67% del Producto Interior Bruto. Ahora, después de haber sorteado la crisis, de haber salido al territorio firme, de haber abandonado la UBI, uno mira atrás y percibe que eso se ha hecho a cuenta de deuda. Eso se ha hecho todo nuestro crecimiento, nuestras obras públicas, esos planes que se han sacado de la manga para activar la economía, esas ayudas que se han dado a la banca, ese gasto en pagar las pensiones, etcétera, etcétera, todo eso se ha sacado a crédito de los inversores internacionales. Y ahora, en lugar del 67, debemos el 98 y subiendo, porque me temo que esto va a llegar a 100. ¿Sí, pero somos una excepción? Bueno, no es una excepción, es un componente no querido en el que hemos incurrido y que, uno, no hay voluntad de ser corregido, dos, llevará muchos años devolverlo, si alguien quiere, que lo dudo, al 67%, porque significa gobernar con mano de hierro y no permitir el gasto. Esto es una teoría incluso en contraste entre unos economistas, los, por así decirlo, socialdemócratas o demócratas en Estados Unidos, que en cuanto uno se pone un poco borde con el gasto, le empiezan a insultar con diferentes apodos, ¿no? Que no vienen a cuento, porque es la verdadera virtud de un país es producir el doble de lo que debe. Y entonces es creíble, sólido, y a nadie le preocupa prestarle en caso de necesidad. Ahora, enseguida dicen que es que tú tienes aversión al riesgo, que así no se puede vivir, que eso es una doctrina pasada de moda y que lo que hay que hacer es gastar, gastar, gastar y gastar. Y el sector político, la clase política, es tan pro gasto que cree, a lo mejor no anda lejos de lo cierto, nos han educado así, que el que más gasta, el que más nos da, entre comillas, lo de dar, es el más bueno. Cuando no vemos que el que más nos da es el que nos deja en una posición peor, porque tenemos que devolver ese dinero que hemos gastado la generación siguiente o dos más. Así es que no se crean mucho esos que son partidarios de gastar y gastar, créanse, aunque cueste, a los que son partidarios de hacer un esfuerzo ahorrador que permita ir cancelando esa deuda, ir renovándola por una deuda barata. Ese es el problema, que como la deuda está barata no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo el harakiri, y nos lo estamos haciendo, porque así que esto se ponga un poco mejor, los tipos de interés suban y los bonos se puedan vender a más tipo de interés, pues esto nos va a empezar a costar un verdadero Congo que no tenemos y con el cual no podemos apuntalar un país que deba el 100% de lo que produce. Y con respecto de esta última hora, vamos a pasar de nuevo a la política, abandonamos la economía, aprovechando que Xavier Orcajo es también un profundo conocedor de la actualidad política española y en concreto de las figuras catalanas que están ahora, como les digo, copando las presidencias de las dos cámaras españolas. Quiero que escuchen y que comentemos juntos, Xavier, las declaraciones, el testimonio de Miquel Iceta, este hombre que ha sido vetado por Esquerra y que no será senador y menos aún presidente del Senado. Miquel Iceta sobre Meritxell Batet, nueva presidenta del Congreso, según parece, y el señor Cruz en el Senado. Vean. Hay que decir que estoy encantado, me parece una elección fantástica y una señal muy clara de por dónde ha de transitar el futuro de la política catalana y española, a través de identidades múltiples, compartidas, a través de la convivencia, de reglas democráticas aceptadas por todos, y son dos personas que trabajarán en esa dirección y que están muy bien preparadas para ello. Bueno, yo creo que
yo creo que le hubiera hecho mucha ilusión ser presidente del Senado a Miquel Iceta. Yo creo que no debió haberse propuesto por una razón de la que nadie habla, y es que el Senado, como todos saben, está compuesto de unos senadores a los que los ciudadanos hemos votado y otros a los que no hemos votado para ir al Senado, sino que les votamos para ser parlamentarios autonómicos, y que por un sistema que han querido premiar de representación territorial, pues les eligen en las cámaras subsidiariamente para ser senadores por designación. A mí me parece que un senador por designación está a la cola de todos los que han sido votados por los ciudadanos a la hora de ser presidente del Senado. Y no se me ocurre que pueda serlo alguien que no ha sido elegido, no sea un electo de las pasadas elecciones al Congreso y al Senado. Me parece un verdadero disparate. Es verdad que en el caso del señor Cruz nadie puede reprocharle haber pedido el indulto o haber sugerido que dentro de 10 años todos serán indepes o todos estarán en la reclamación de la autodeterminación. Caso que sí se le puede reprochar a Iceta. Ese es el verdadero problema que tiene Iceta, que no convence a los indepes, pero tampoco convence al resto. Nadie se fía de Iceta. Entonces poner a Iceta al frente de la Cámara Alta, como le decimos con toda solemnidad, es un verdadero disparate. Era un verdadero disparate, corregido pues en este caso porque Esquerra son muy intransigentes. Ha vuelto a pasar lo de las votaciones o lo de las negociaciones para la votación del presupuesto. Ellos tenían todo a ganar diciendo que sí y sin embargo dijeron que no. Ahora tenían todo a ganar diciendo que sí, haciendo que el señor Iceta, al que en el PSC sabe cómo le llamaban hace 30 años, ¿cómo? La mortadela hormonada. Así le llamaban, es conocidísimo, no me lo invento yo. Así le llamaban los comilitones. Bueno, pues que este hombre llega al Senado era bueno, positivo para los independentistas. Seguro que hace más por ellos que, en fin, que cualquier otro militante socialista no catalán. Bueno, sin embargo dijeron no, como dijeron no a los presupuestos, tenían mucho a ganar aprobándole los presupuestos juguete a Pedro Sánchez, sin embargo le dijeron que no. Muchos no daban crédito a que dijeran que no. Bueno, pero es que ¿cómo están formateados los dirigentes políticos de Esquerra Republicana y del PDeCAT o de Junts per Catalunya? Pues están formateados en la clave de que España les da absolutamente lo mismo, que no tienen plan para España, que solo tienen un plan, el ligado a la proclamación de la República Catalana. Todo se mira en clave de qué nos dan por esto para conseguir la República. Ellos tenían un planteamiento de máximos y un planteamiento de mínimos. El planteamiento de máximos, un referéndum de autodeterminación. El de mínimos, que saquen de la cárcel a nuestros líderes políticos. ¿No haces ninguna de las dos cosas? Pues con lo primero que tengo te estrujo, te amenazo, te hago el 3,90 y te quedas ahí sin presupuesto. Y lo mismo han hecho con Iceta, exactamente igual, la misma operación. Todavía hay algo o alguien que cree en la política española que, hombre, que la gente que está por el independentismo son listos y saben que el favor que te debo, favor que te deberé, ¿no? Sin embargo, no es así. Ellos no es no así porque así. ellos se han echado al monte completamente y no hay manera de ganar su aprecio con decisiones o entregas de hacer a uno presidente o de prometer, en fin, que vas a mirar a ver cómo haces lo del referéndum. No Javier cuela. Cajo, mil gracias por tu información, la relativa a los dineros y también a la política. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Publicidad, y a la vuelta estamos con dos compañeros más, Miguel Gutiérrez Pérez y Javier Torres García, a la vuelta de Publi. Pues ya estamos de vuelta a la redacción abierta, son las 2:03 de la tarde. Miguel Gutiérrez Pérez, ¿cómo estamos? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué noticias nos traes? Vamos a hablar de política y vamos a hablar concretamente de algo que ya les anunciaba yo a los espectadores, la detención del etarra Josu Ternera y cómo ese etarra es
travestido de otra cosa que no es en algunos medios internacionales. Sí, Rafa, porque hoy más que traerte una noticia te traigo una crítica, ¿no? Una crítica periodística a otros periodistas, porque, vamos, a mí me cabreo, te lo digo en serio, me enfado cuando leí este artículo de la BBC que vamos a ver ahora en pantalla, esta noticia de la BBC, que viene inmersa dentro de un tuit y en el que llaman, nada más en la portada, llaman a Josu Ternera como rebelde. Es decir, que pertenecía al grupo vasco de los rebeldes vascos de ETA, fíjate tú, rebeldes en vez de grupo terrorista. Pero qué basura es de esta. toda la vida. Y dice, pues Josu Ternera, el líder del grupo terrorista, bueno, del grupo, es que ya se me viene a la cabeza, lo digo ya directamente, grupo terrorista ETA, no, del grupo rebelde vasco ETA, arrestado en Francia. Y Rafa, te quiero comentar una serie de, bueno, dentro, claro, yo vi esto y dije, bueno, ya los llaman rebelde, empezamos mal. Digo, vamos a meternos, vamos a leer lo que pone aquí y claro, he sacado, bueno, tengo aquí una serie de extractos apuntados de cómo definen, cómo describen tanto a la banda terrorista y al propio Josu Ternera. Lo primero, lo que te he dicho, rebelde para empezar. Luego, en vez de llamarlo grupo terrorista ETA, les ha dado por llamarlo grupo vasco separatista. Es decir, aquí separatista, cierto es que querían la independencia del País Vasco, que se separaran de España, pero hombre, yo creo que lo otro es lo más importante como para decirlo, ¿no? Y cómo querían conseguir esa independencia del País Vasco. Es decir, el hecho de que desenrajaran tiros en la cabeza y pusieran coches bombas, para ellos es secundario, ¿no? A lo mejor son porque, claro, en inglés tienes o los terroristas, ¿no? Según los llamaría, contra los que van, y los que están a favor los llamarían freedom fighters, luchadores de la libertad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se creen que ETA era eso, a lo mejor. Y es que vamos a seguir, porque es que esto la verdad es que es para enfadarse, porque luego, en vez de decir que llevaron a cabo una serie de atentados, llevaron a cabo una campaña violenta, violent campaign, como si fuera, yo qué sé, como si hubieras estado quemando contenedores en vez de matando gente. O sea, muy fuerte, Rafa. Y luego dice que a Josu Ternera le sentenciaron por liderar a un grupo, y ponen entre comillas, terrorista. No me digas. Entre comillas la palabra terrorista. Los están blanqueando de una forma, vamos, Rafael. Y esto es la BBC, que es el paradigma del rigor periodístico. Eso te iba a decir, que claro, aquí siempre a la BBC, que periodismo más objetivo, que periodismo más prestigioso, pero oye, que es que está poniendo terrorista entre comillas y los llama rebeldes, grupo separatista en vez de terrorista, campaña violenta en vez de atentados terroristas. Y bueno, y luego al final del artículo dicen, están considerados por la Unión Europea terroristas y considerados así también por los Estados Unidos. Pero claro, dicen los Estados Unidos, dice la Unión Europea, no... O sea, ¿qué pasa? Es que... Están considerados. ¿Que en aras de la objetividad no se puede decir lo que una cosa es? ¿O es que hay que todo... o sea, que el periodista que tiene que hacer, ves si está como lo que decían en Twitter, una imagen muy buena, el periodista que tiene que, si dicen que están lloviendo, salir y comprobar lo que está lloviendo o dar parte a los que dicen que está lloviendo y a los que dicen que no, y quedarse en medio sin realmente descubrir la verdad. Entonces esto, la verdad que es para caerse de espaldas. Y claro, yo aquí pues te voy a poner ahora en pantalla, a ver, para que lo vean los de la BBC, pues qué es lo que hizo Josu Ternera, porque tenemos una imagen en la que, bueno, es el historial, ¿no?, de Josu Ternera de lo que hizo, porque es que esto también tiene tela, Rafa, fíjate. Josu Ternera, atentado de Hipercor, 21 víctimas. Ahí tenemos la imagen. Hay más atentados. Casa Cuartel de Zaragoza, 11 víctimas. Por cierto, hay que recordar que había niños entre esas víctimas. Murieron niños, sí. 6 niños. Y luego, diputado del Parlamento Vasco y, ojo, estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. O sea, que a mí me venga un terrorista, un asesino, a hablarme de derechos humanos, cuando él ni mucho menos respetó a esas 21 personas o esas 11 personas que fueron víctimas, pues la verdad es que tiene bemoles. Y bueno, y por supuesto, como en España esto es tan normal que un etarra, que un terrorista pues sea diputado, ya sea autonómico o como Bildu, ¿no?, en el Parlamento, como Otegi. Esto es normal en nuestro país. Es que no me lo imagino yo eso en ningún otro país del mundo con cierta seriedad. Tú no te acordarás de eso porque eras muy, muy joven, pero yo sí me acuerdo de la controversia que suponía que este
esta alimaña, este animal, estuviera dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Era vomitivo, desde luego. Sí, es que ahora son ellos, es que parece que las víctimas son los malos y ellos son los hombres de paz, los defensores de los derechos humanos, y es que además es que van como con esa superioridad moral. Además, no sé si te acuerdas el debate electoral en el que participó en el País Vasco, Maroto, junto con, bueno, con uno de Bildu, sí. Y le dijo que usted a mí no me tiene que dar ni muchísimo menos lecciones de moral, porque es que usted no tiene esa capacidad como por lo que usted defiende, por defender usted a los terroristas que tanto daño han causado a España y que derrota a poca raja, porque estamos hablando aquí, sí, tal, derrotaron a ETA, pero es que ETA ahora tiene un brazo político que lo mismo le sale incluso más efectivo. Ya tienen 4 diputados, ¿eh? Derrota a ETA. ¿Quién la derrotó? Bueno, hay una cierta controversia con respecto a esto, porque en los últimos días se está hablando del papel fundamental de Rubalcaba, papel presuntamente fundamental de Rubalcaba a la hora de desactivar a la banda terrorista ETA, y se está pasando por alto la contribución, incluso en sangre, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cayetana Álvarez de Toledo, que es una mujer sin pelos en la lengua, que es una mujer que conoce muy bien la política española, dijo ayer lo siguiente sobre esa presunta habilidad de Rubalcaba para desactivar bandas terroristas. ¿Cómo es posible que en 2 días se haya construido semejante ficción colectiva sobre el señor Rubalcaba y su obra? ¿Tiene sentido, tiene sustancia este gran derroche sentimental, esta construcción de una, digamos, historia, de un relato sobre lo que hizo? Rubalcaba fue, sin duda, un político astuto, brillante, hábil, complejo. Pero no derrotó a ETA. La derrotó el esfuerzo y el sacrificio de la policía y la Guardia Civil y los jueces y la sociedad española. Es verdad, es verdad. Y solo esta se acuerda de decirlo. Quiero que veamos a Patxi López, que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi, secretario general, perdón, del PSE, y también, acto seguido, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, destacando el compromiso eterno, dice él, del Partido Socialista respecto a la lucha antiterrorista. Siempre es una buena noticia saber que el Estado de Derecho funciona, y todo aquel que tiene cuentas pendientes con la justicia tiene que saber que ese Estado de Derecho que funciona le va a detener y le va a poner a disposición de los tribunales. Por lo tanto, perfecto. Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA. La enorme gratitud que tenemos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, que sufrieron también en sus propias carnes estar en la primera línea. Políticos que lo dieron todo para acabar con la violencia y garantizar la seguridad y la libertad, y entre ellos, y significativamente, a una persona que nos ha dejado hace muy pocos días, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, Rafa, todo el mundo alabando a Rubalcaba, pero bueno, recordemos que era uno de los hombres que tuvo un papel importante en el gobierno de Zapatero, uno de los gobiernos más nefastos de la democracia española, y que sí, evidentemente, esto sucedió cuando todavía Zapatero era presidente, lo de la derrota de ETA. Pero que es que lo que dice, que además es que lo ha hecho muy bien Cayetana Álvarez de Toledo, porque le alaba, diciendo que bueno, que sí que era un buen político, pero que hombre, que atribuirle todo, vamos a ver que estamos instalados en una ficción colectiva, y es verdad. Claro, claro, que tampoco estamos hablando de Winston Churchill, que ganó la Segunda Guerra Mundial junto a Estados Unidos, ¿no?, y junto al bando aliado. Tampoco hay que engrandecer, porque haya muerto, no hay que engrandecer sin medida a una figura política ni a nadie, ni a cualquier ser humano. Y bueno, y en segundo lugar, con respecto a lo que han dicho, bueno, que es que claro, esto viene muy bien para unas elecciones, ¿no?, que ahora se ha detenido Josu Ternera, posiblemente el más sanguinario de todos los etarras, o uno de los más, por lo menos. Y claro, ahí ahora ese rintintín de hombre, después de 17 años, que justo lo detengan ahora, y que se vea tal vez como una medida electoral, que posiblemente lo tenían fichado de antes y no lo han detenido hasta ahora, hasta que se les ha dado la orden. Esto es una de las, por ejemplo, Germán Tertsch, candidato de Vox a las europeas, decía esto en Twitter, esta teoría. Y es que esto no es el único que lo comparte, porque el propio Otegi
también lo ve así. Vamos a escuchar a Arnaldo Otegi, cabeza de EH Bildu. El Partido Socialista Obrero Español nunca defrauda. Esta es su carta de presentación. Detenciones por portar fotos de presos, imputaciones de organización criminal a decenas de personas en Cataluña, juicio contra el Procés. ¿Esto cómo lo ves, Rafa? Pues que es basura hablando de basura. Un señor que es Arnaldo Otegi, que es basura, hablando de otra basura aún más grande, que es Josu Ternera. En fin, me recuerda esto hace algunos años, cuando el debate político español estaba casi monopolizado por la ETA, por sus crímenes, por sus atentados y por gentuza, como este tipo que acabamos de ver haciendo unas declaraciones, refiriéndose a otra gentuza, aún peor, como Josu Urruticoechea, Josu Ternera. Sí, según él, lo más sano hubiera sido que lo hubieran dejado tranquilo. Es lo que se deduce de sus palabras, claro. Es que, vamos. A un asesino múltiple con decenas de muertes en su haber, incluidos niños y niñas muy jóvenes, de 3 y 4 años, debería estar campando a sus anchas, libre, y no a las fieras, a las alimañas, hay que mantenerlas con la libertad restringida para que no hagan daño a los demás. Miguel, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias, Rafael. Mil gracias. Enseguida vamos a tener aquí a Javier Torres, pero antes me gustaría que escucharan al que es en estos momentos el lehendakari del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, diciendo una cosa, en fin, razonable dentro de lo que cabe. Judiciales pendientes y que en este sentido, bueno, la historia no terminó hace un año tampoco con la disolución de ETA, que hay atentados que están pendientes de ser esclarecidos, no solamente de ETA, sino que hay atentados que ha sufrido la sociedad vasca que están pendientes de ser esclarecidos, y en este sentido también animo a que se den pasos para que todo aquello que esté pendiente de ser esclarecido, sea cometido por ETA o sea por otras organizaciones terroristas o bandas criminales, pueda ser esclarecido. Bueno, pues han visto a Íñigo Urkullu, el presidente del gobierno vasco, el lehendakari, diciendo una cosa bastante más razonable de lo que ha dicho la gentuza de antes, es decir, Arnaldo Otegi. Saben ustedes que otro testimonio absolutamente asqueroso que se produjo en el día de ayer es el del antiguo miembro del Partido Socialista de Euskadi, sigue siendo miembro del Partido Socialista de Euskadi, pero ya no tiene las atribuciones de antaño. Un señor que estuvo, por cierto, acusado y condenado por maltrato de género, maltrato doméstico, el señor Eguiguren, que decía esto respecto de este asesino múltiple y macabro que es Josu Ternera. Que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera. Jesús Eguiguren a un lado, Javier Torres a otro. Javier, ¿cómo estamos? ¿Buen hombre? Muy bien, pero no tan bien como tú, Rafael. Oye, ¿indignado por las palabras de este señor? Sin duda, porque... Un héroe llama al asesino. Le llama asesino a Josu Ternera, pero en el caso de Jesús Eguiguren no es la primera vez que nos muestra su verdadero rostro, la catadura moral de este siniestro personaje. Recordemos que este hombre fue condenado por malos tratos a su expareja, a su exmujer, hace ya algunos años, y ya sabemos, Rafa, que si uno está dentro del rebaño, si uno es abrazado por la corrección política y por la religión dominante, que todos sabemos cuál es, la progre, uno puede decir las barbaridades que quiera, como calificar a un terrorista y un asesino como héroe de la paz, o sencillamente no ser atacado por los grandes medios de comunicación a propósito de esa condena por malos tratos. No me quiero ni imaginar, Rafa, lo que sería un político, por ejemplo, del partido Vox, o de otro, de Ciudadanos o del PP, en el caso de recibir una condena por malos tratos. Estaríamos asistiendo a un linchamiento día, mañana, tarde, noche, todos los días. Desde luego. Es la máquina de hacer carne, ¿no? La trituradora, y también da una idea de quiénes son los que tienen los medios de comunicación, el poder en España. Las 4 grandes cadenas de televisión privadas, el duopolio, Antena 3, La Sexta, y luego 4 y Telecinco, es decir, A3 Media y Mediaset,
pues todas se vieron beneficiadas por Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy cuando cambiaron las reglas del juego en mitad del partido para beneficiar dando luz verde a esa para fusión, hacerse perdonar. Para hacerse perdonar o sencillamente para entregarle a la izquierda la hegemonía mediática española. Bueno, sí, entregarle a la izquierda fue una consecuencia no deseada. Ellos lo que querían eran, en fin, hacerse perdonar por el país, por los grandes medios de izquierdas. Oiga, que somos de derechas, pero somos de los buenos. Pues de los ahí están, moderaditos. con 66 escaños. Vox, el partido por el que Javier Torres bebe los vientos y que no lo oculta además, ayer en el Parlamento valenciano, en Les Corts, el Parlamento Autonómico. Bueno, hay que de matizar mi tierra, que Rafa fue el quiero creador, que sepan que creador del nombre de Vox. Rafa, un... vamos a contar esto. Creo que es una historia que merece la pena. Rafa Núñez Huesca, aquí donde lo tienen, fue el artífice del nombre Vox. En una tormenta de ideas, en una mesa en la que estaba Santiago Abascal y otras personalidades, otros fundadores del partido Vox, este señor fue el responsable de que finalmente el partido llevase el nombre que hoy lleva. 3 letras, V-O-X, Vox. Pues Rafa es el artífice. Eso es verdad. Con Rafa empezó todo. Eso es verdad. Bueno, la idea ya estaba puesta, yo simplemente me limité a bautizar a la criatura, pero es verdad, no lo puedo negar, es así, y algo de lo que me siento, desde luego, muy honrado. Bueno, este partido, Vox, el partido por el que Javier Torres bebe los vientos, estuvo ayer en las Cortes Valencianas jurando cada uno de sus cargos de diputados autonómicos por Dios y por España. Eso es lo que dijeron luego, alguno de ellos en concreto, la portavoz del Grupo Autonómico de Vox en Valencia. Respecto al juramento que hemos hecho, nosotros hemos jurado por Dios y por España porque son nuestras convicciones y lo hemos hecho al igual desde la libertad que han hecho otros grupos parlamentarios políticos que lamentablemente lo han hecho por cuestiones que nuevamente vuelven a segregar a los españoles, como vuelve a ser el feminismo, para separar a hombres y mujeres, o cuestiones por los países valencianos, para volver a dividir a los españoles entre comunidades autónomas en las que nosotros evidentemente no creemos porque generan muchas desigualdades entre todos los españoles. Oye, Javi, viendo a los etarras y a los separatistas hablar de una promesa por imperativo legal y todas estas... Jurar por Dios y por España, a mí desde luego no me parece una cosa... A mí me parece muy apropiado. No, exactamente, no sé. Si uno cree en España y cree en Dios, pues debe jurar por Dios. Por supuesto, y por la España. Constitución y los textos legales vigentes, eso solo faltaría, que también lo han hecho. No, Rafa, pero a la hora de la verdad la gente no muere por un texto legal. Hombre, en absoluto, vamos, nadie muere pues ni por una hoja de Excel ni por nada parecido. Por Dios y por España, los que somos creyentes y los que nos creemos patriotas. Bueno, nos quedan 10 minutos, nos vamos a ir a 31. Tienes 10 minutos, Javi, para contarme cosas. Pues la primera muy agradable, Rafa. Begoña Villacís ha sido mamá de una niña que se llama Inés. Vamos a ver el tuit que ha publicado hace tan solo unos minutos la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Inés. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que nació tu hermana Jimena hace ya 12 años y Paula hace 13? Ahora hemos podido estar juntitas desde que has nacido piel con piel. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño. Estamos muy bien y felices. Bueno, que un político tenga un hijo no tendría que ser noticia, pero a mí me ha parecido relevante y apropiado el hecho de contarlo, Rafa, después del escrache tan desagradable que sufría Begoña Villacís este miércoles, día de San Isidro. En la paradera de San Isidro acudían todos los líderes políticos, lógicamente en plena campaña, todos intentando rascar votos. Nada que objetar a ese respecto. Es lo que toca. Pero los activistas de la plataforma antidesahucios escracheaban, rodeaban, insultaban, acosaban, amedrentaban a Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento. Todo esto ante la mirada de pasividad de Carmena y de tantos otros que también pulularon por la pradera de San Isidro. Ahí estamos viendo esas imágenes tan desagradables. Es seguramente el acoso más inhumano que yo he visto a una mujer embarazada de 9 meses. Es realmente lamentable, ¿no? Padeciendo empujones. 2 días antes hay que ser miserable. de Esta señora miserable, pero oiga, ¿no está viendo usted que la señora... En fin... Bueno, hay gente, Rafa, que lo ve todo desde su cristal grueso de la ideología y no, enfrente no ve a una persona, no ve a un ser humano, ve a un rival político, ve a un fascista, hay que odiarle. Y el hecho de que estuviese embarazada de 9 meses, o sea, 48 horas antes de salir de cuentas, la pobre Begoña Villacís recibía este escrache. Me gusta, Rafa, porque es un caso que retrata muy bien la hegemonía cultural progre y la doble moral de esta gente. Manuela Carmena, el mismo día que sucedía esto, no decía esta boca mía, pero ante el clamor
de la indignación desatada, ayer, es decir, un día después de San Isidro, Carmena salía a condenar el escrache a Begoña Villacís. Vamos a recordarlo. Bueno, pues yo lamento muchísimo, lo he condenado en una manifestación que he hecho, creo que está ya recogida en las redes, y después le he puesto naturalmente un mensaje a Begoña lamentándolo mucho y bueno, y diciéndole que en absoluto es eso aceptable, ¿no? Y vinculación conmigo ninguna. Yo soy la primera que he recibido también en ocasiones actitudes, si no idénticas, muy parecidas de algunos grupos de la paz. Ahora sí, Manuela, ahora sí. Bueno, ahora sí, pero condicionada y empujada y espoleada por las circunstancias. Es muy complicado que una persona ya a su edad, y esto no va con segundas, pueda cambiar de opinión en temas políticos tan sensibles o tan importantes. Hace 2 años, en 2013, es decir, 2 años antes de que se convirtiese en alcaldesa de Madrid, de que llegase a la política, a Carmena le preguntaban en 2 cadenas de televisión que qué pensaba de los escraches. Esto es lo que realmente Manuela Carmena piensa de los escraches. Vamos a verlo. ¿Qué piensa de los escraches en nuestro país? Brevemente, ¿qué piensa? Pues muy brevemente, Jesús, me parecen bien, así de claro, me parecen bien. Me parecen bien, porque lo que me parece muy mal, lo que me parece inaceptable, es que siendo la democracia de todos, y siendo los ciudadanos realmente los protagonistas de nuestro destino, vivamos en una ciudad como Madrid, en la que el Parlamento está cercado. Bueno, eso reconocía Manuela Carmena en un programa de Canal Sur, año 2013. Le parecían muy bien los escraches, eran la expresión del pueblo. Era lo mismo que decía Pablo Iglesias. Ahora Pablo Iglesias tiene una patrulla de la Guardia Civil custodiando su lujosa mansión en Galapagar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y doña Manuela Carmena, cuando sufre los escraches, es que el de ayer ya me niego a emitir esas imágenes, me refiero al que sufría Carmena, porque tampoco era casi ni un escrache. Es que eso no es un era una broma, era casi la gente, era un cumpleaños. Además 4 o 5 diciendo... Pero lo hicieron los señores de la plataforma antidesahucio porque lo podrían haber hecho. Si querían ir a por Carmena, lo hubieran tenido muy fácil el propio día 15 de San Isidro en la Pradera. Allí estaba Carmena, estaba Errejón, y ni le rozaron, es que ni se acercaron. Pero fue tan descarado el hecho de ir a por Begoña Villacís, también a por los del PP. Entiendo que no fueron a por los de Vox porque no se los cruzaron, pero el caso es que la peor parada fue Begoña Villacís, embarazada de 9 meses, y esas imágenes suscitaron tal indignación que ayer iban a lavar la cara, a tratar de disimular un poquito, a decir, bueno, Carmena, que usted también es cómplice de los desahucios, hombre, también nos vamos a enfadar un poquito con usted para que usted también salga en la foto como la candidata de Ciudadanos. Vamos a ver ahora el momento en el que a Manuela Carmena, hemos visto antes esa entrevista en Canal Sur, ahora una en Telecinco, también en el año 2013, sobre su verdadera opinión de los escraches. Yo creo que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo y que hay que comprender, respetar, analizar. El escrache es la demostración de una sociedad que se defiende, Rafa. Bueno, pues ha tenido de su propia prueba de su propia medicina, aunque es verdad que en dosis muy pequeñitas. Lo que le hicieron a Manuela Carmena en la Pradera de San Isidro fue una cosita a mucha distancia. Bueno, ya lo han visto esas imágenes, a mucha distancia, 4 o 5 personas con un cartel. Muy diferente a lo que ha padecido, por ejemplo, lo que padeció en su día Cristina Cifuentes, con 7, 8 o 10 animales persiguiéndola, insultándola a esta distancia de la cara, o lo de Begoña Villacís, una mujer embarazada siendo rodeada y empujada por multitud. Imagínense ustedes que esta señora, Villacís, embarazada de 9 meses, por alguno de los empujones tropieza y se cae. Podría haber pasado perfectamente. O por el calor que había el miércoles en Madrid, ese sol cayendo. La ansiedad que le genera una... Sin duda, el nerviosismo, el estar ahí no hay dignidad en ese tipo de protestas. Hay protestas que son dignas y otras que son indignas. Y esta, además de ser indigna, es asquerosa. Bueno, es la batasunización de la política, la llegada de Podemos al poder. Yo siempre digo, Rafa, que la única gran aportación de Podemos a la política española es el término escrache, que por cierto viene de Argentina, y ahí está Echenique, la vanguardia de escracheadores. Bueno, tampoco Echenique puede hacer muchos escraches, Rafa, pero me refiero a que desde el punto de vista de las ideas es un entusiasta de hacer escraches a los rivales políticos. Esta es la gran aportación de Podemos a la política española.
Desde luego. Bueno, Javi, nos quedan para acabar este programa y para acabar la redacción abierta de la mañana en esta semana, nos quedan apenas 2 minutos. Me gustaría que me dieras tu opinión en general respecto de lo que puede ocurrir el 26 de mayo. Pues mira, Rafa, más sincero no voy a ser. No tengo ni idea, sí. Esto ya lo sé. No iba a decir eso. Después de mis vaticinios fallidos de las elecciones generales del 28 de abril... ¿Es que acertó alguien? Bueno, pues sí, José Félix Tezanos del CIS. Muy a mi pesar, porque yo me había reído de él. Y yo. Porque veníamos de las elecciones andaluzas. El 2 de diciembre vimos que el CIS, ni Narciso Michavila, Angastres, ni tantos otros, no dieron ni una. Pero es verdad que la subida en la participación finalmente corroboró los vaticinios del señor José Félix Tezanos, el presidente, el director del CIS. Bueno, pero porque hayamos fallado casi todos. Me voy a mojar en 2 cosas. No significa... En la Comunidad de Madrid va a ganar la derecha, PP más Ciudadanos más Vox, seguros, porque yo me voy a los datos de las generales y la suma de votos de PP, Ciudadanos y Vox respecto a PSOE y Podemos son 170.000 votos más. La gente no va a cambiar. En el ayuntamiento el margen es mucho más estrecho, pero en la comunidad, PP más Ciudadanos más Vox, coge la calculadora, Rafa, y suma, tienen 150.000, 170.000 votos más que Podemos y que PSOE. O sea que yo creo que la comunidad no se la va a llevar la izquierda. ¿Y el ayuntamiento dices que va a estar más apretado? Mucho más. El margen ahí es más estrecho. El voto de Podemos es un voto urbanita, o sea que es verdad que no, desde luego en la España vaciada que dicen y en la España rural va a ser difícil que Podemos rasque algo. Javier Torres, mil gracias, ha sido un placer que me ayudes a acabar esta semana de la redacción abierta a partir de las 6 de la tarde, la redacción abierta de la tarde y durante todo el día a cualquier hora, también de madrugada. Por cierto, hoy viene Fernando Paz. Fernando Paz, pues miren, ya solo por eso merece la pena ver la redacción abierta de la tarde porque Fernando Paz es un grande, siempre lo hemos dicho. eltorotv.com para cuando quiera estar informado a cualquier día, cualquier hora del día y de la noche. Ahora le dejamos con Fernando Paz. Y a las 6 de la tarde, aquí mi compadre Javier Torres. Feliz fin de semana.